fishnets. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Estamos en el Faradio, de nuevo abriendo la ventana a la sección habitual que tenemos ya desde hace mucho tiempo que se llama La Energía del Cambio. La hacemos de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria. Y en esta ocasión la idea ha sido acercarnos hasta la red contra la pobreza a nivel estatal. Hemos hablado muchas veces con la red de Cántabra contra la pobreza y la exclusión social, pero en este caso queremos hablar sobre el informe AROPE que se acaba de publicar para ver cómo estamos a nivel pobreza en España. Para esto vamos a hablar con Alejandro Sanz, que es técnico de incidencia de esta red contra la pobreza a nivel estatal y responsable de este informe AROPE. Muy buenas, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros y también, lo mismo te digo, Ruth Caravantes, que es responsable de incidencia de EAPN a nivel estatal. Muy buenas, Ruth. Buenas, muchas gracias por esta oportunidad de charlar un rato. Bueno, esta vez excedemos un poco nuestro ámbito territorial, que siempre es el local, pero de vez en cuando, pues bueno, nos salimos un poco de nuestros límites para ver qué es lo que dice este informe AROPE, porque lo que mide es cuántas personas, cuántos hogares están en una situación de exclusión social o de pobreza. Y en este caso, Alejandro, bueno, se ve que la cifra parece algo estructural, ¿no? Porque aunque sea un poquitín más baja que en el informe anterior, pero sigue por encima del 25%, que es una cifra elevadísima. Sí, lo que este año hemos podido apreciar es que se produce una cierta mejora de la situación, bueno, siempre eso es una buena noticia, y esa mejora se aprecia en los distintos indicadores, tanto de pobreza como de exclusión social, como de desigualdad. Pero bueno, sí sigue siendo una cifra bastante elevada. La tasa AROPE, que es el indicador que se utiliza para medir la proporción de población que está en riesgo de pobreza o exclusión, es del 25,8% y lo que supone 12 millones y medio de personas que están en riesgo de situación, en riesgo de pobreza o situación de exclusión social. Eh, Esa mejora respecto al año anterior supone 200.000 personas menos y eso pues, es una parte. Y también los distintos indicadores de desigualdad, pues lo que nos muestran es una reducción de la desigualdad respecto a otros años y unos datos en ese sentido positivos. Comparados con Europa ya sería otro cantar, pero en nuestra evolución pues serían unos datos positivos. Lo que nos muestra también en el lado negativo es algunos problemas que podríamos considerar de carácter más estructural, y es como esa mejoría no se traduce en algunos sectores de la población, o hay grupos sociales en los que la tasa de pobreza y de exclusión sigue siendo muy elevada. Por ejemplo, entre la población menor de edad, pues es el único grupo que en este contexto de mejora generalizada no se reduce la tasa la tasa AROPE, y otros grupos en los que sigue siendo bastante elevada son pues, la población que vive en hogares monoparentales, cuya tasa AROPE es del 50,3%. La población que está en desempleo, cuya tasa AROPE es del 55,4%, o las personas que son de origen extracomunitario. O sea que lo que nos muestra es que sigue siendo un problema pues de carácter estructural, y que habiendo grupos de población de los que los resultados son notablemente elevados. Bueno, Rudolf, lo que nos está explicando ahora mismo Alejandro, claro, es que casi siempre incide en el mismo sitio, ¿no? O sea, que por mucho que puedas tener un año mejor o un año peor, pero los focos donde se centra la pobreza siempre están en las mismas zonas. Incluso si habláramos por municipios o grandes ciudades, seguro que siempre son los mismos barrios también, ¿no? O sea, es verdad que, a ver, la pobreza es estructural, ¿no? Como que hay una estructura que provoca que exista pobreza y también es multifactorial. Hay muchos factores que afectan a la pobreza, pero también vivir una situación de pobreza se te ve reflejada en diferentes ámbitos de tu vida. Obviamente, estos factores afectan mucho más a unas personas que a otras, pues porque tienen menos poder en la sociedad, porque tienen una situación de vulnerabilidad acentuada. Y es verdad que la pobreza se tiende a concentrar. ¿No? En este año de mejora de los datos, aún insuficiente,
pero en mejora de los datos se tiende a concentrar. Bueno, yo he escuchado incluso mensajes triunfalistas por parte del gobierno porque, bueno, por fin hemos conseguido que baje la tasa AROPE, o sea, esta tasa, digamos, la fotografía principal del informe, que es qué porcentaje de la población está en riesgo de exclusión social o de pobreza. Pero, claro, se puede hacer un mensaje triunfalista con, o sea, viendo que siempre incide en el mismo sitio, Alejandro. Eh, no, efectivamente, como decíamos, todavía el dato es muy elevado. No hay que restar mérito también al efecto que se aprecia de todas las medidas o de carácter del escudo social que se ha llamado, todas esas medidas que son las que están detrás de revertir esta situación, aunque todavía se queden cortas. Y un poco nuestra demanda en ese sentido es que esas medidas no sean coyunturales, sino que pasen a ser estructurales también. Yo, si me permites, Pablo, un mensaje triunfalista, no lo sé, sí que está justificado el que políticas que apuestan por la ampliación de derechos sociales están funcionando. Están funcionando porque no solo están conteniendo la pobreza, la están rebajando, el riesgo de pobreza. ¿Pero qué pasa? ¿Es suficiente? Pues no, no es suficiente porque una de cada cuatro personas están en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esas políticas de ampliación de derechos sociales, ¿no? Que traen todo este recorrido desde el escudo social, tengan mayor alcance, o sea, que lleguen a todas aquellas personas que no están llegando y donde se concentra la pobreza, que la cobertura sea mayor, porque muchas veces sí que alcanzan algunas personas, pero no consiguen salir de estos datos de pobreza y exclusión, y que la intensidad sea más fuerte. Es decir, que la política se vea de forma cohesionada desde los diferentes ministerios que tienen competencias en materias en materias de erradicación de pobreza. Entonces, sí que tenemos una buena noticia. Las políticas que se están utilizando de desarrollo de derechos sociales funcionan, las necesitamos tener más fuertes porque el contexto también cada vez es más duro. Y el caso es que esto, claro, coincide con los mensajes. Aquí quizá haya se pueda comprender un poco más el triunfalismo de un gobierno a nivel estatal que ve una tasa de crecimiento de la economía que está muy por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno, que vemos que hay un récord de cotizantes en la seguridad social, lo cual significa que hay más gente trabajando de lo que había antes. Pero claro, seguro que Alejandro veis también cuántos hogares tienen al menos una persona empleada y aún así no llegan a final de mes, ¿no? Sí, desde AP en ese sentido lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo es que la intervención exclusiva sobre el empleo no es suficiente para garantizar la reducción de la pobreza, ¿no? Que hay mucha población que aún teniendo un empleo, pues no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, y en ese sentido se ve muy bien la evolución al comparar la evolución de la tasa de pobreza con la evolución de la tasa de desempleo, ¿no? Como a lo mejor se reduce la tasa de desempleo de manera más drástica, pero aunque hay una correlación proporcional, aunque hay una correlación con con la variación de la tasa de desempleo, o sea, con la variación de la tasa de pobreza, esta correlación no es directamente proporcional. O sea, no existe, no cae de la misma manera el desempleo de la manera en la que cae la pobreza. Y eso tiene que ver con la calidad del empleo que se crea, que en ese sentido, pues lo que solicitamos es mejorar medidas que mejoren esa calidad del empleo, puesto que la precariedad lo que vemos es que la posibilidad de caer en la pobreza, tanto si es precariedad en forma de tratos temporales o de jornadas reducidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, aunque se cree empleo, sigue siendo necesario que se mejoren las condiciones. Bueno, de Y, y hecho, como, sí, sí, y- Ruth, y adelante. como te decíamos antes, ¿no? En esta mirada multifactorial de la pobreza, solo con medidas enfocadas al empleo se van a conseguir muchas cosas. Pero tenemos, o sea, la subida del sueldo mínimo interprofesional es favorable para toda la ciudadanía, especialmente para aquella que, aun teniendo empleo, está en situación más precaria.
pero a los niveles que está el precio de la vivienda, que luego quizá profundizaremos, no es suficiente. Se necesitan políticas de acceso a la vivienda, ¿no? Como que se necesita que las políticas actúen de forma conjunta. Sí, Bueno, en ese sentido, por ejemplo, una cosa que mostrábamos en el informe del año pasado, que todavía no hemos tenido posibilidad de actualizar, es como la población que tiene un empleo y aún así, o sea, las posibilidades de tener un empleo y aún así ser pobre se aumentan si a su vez confluyen otros factores de vulnerabilidad, como pues, vivir con menores en el hogar, como tener un bajo nivel educativo, como tener una nacionalidad extracomunitaria, ¿no? Como que al final lo que decía Ruth de esa multifactorialidad de la pobreza. Y lo que comentabas del crecimiento económico, el crecimiento económico por sí solo no va a reducir la pobreza. O sea que también necesitamos medidas. De hecho, lo que en nuestro informe comprobamos es que las medidas que funcionan para reducir la pobreza es la intervención de las diferentes administraciones. O sea que eso, pues esas políticas sociales llevadas a buen cauce. Y esto también tiene que ver con las nuevas políticas fiscales que van a venir de Europa, ¿no? Que para reducir pobreza se focalizan en aumento, en crecimiento económico y reducción de la deuda. Esto automáticamente no reduce la pobreza, especialmente si va acompañada de recortes en políticas sociales. bueno, realmente lo que lo estamos hablando aquí, Alejandro, es de el reparto. Es decir, tú puedes crecer mucho, pero depende también de cómo repartas el crecimiento económico para precisamente que eso llegue a más capas y puedas tener una mejor cifra de O sea, sí, pobreza. vamos, las políticas distributivas y de hecho, ¿no? Ahora mismo está como bastante en el debate, quizás más político que público, pero en el público también, aunque no lo llamamos debate del sistema fiscal, pero por supuesto que sí, que una fiscalidad distributiva va a ayudar mucho más a que haya mayores tasas de igualdad y eso conllevará a que haya menos tasas de pobreza. O sea, como la distribución, ¿no? Y otro de los temas, cuando hablamos de pobreza, es la pobreza energética. Justamente acaba de ser la Semana Europea de lucha contra la pobreza energética, pero vemos que aunque ya este término, esta expresión, la llevemos utilizando mucho tiempo, pero seguimos sin llegar a solucionarla. Alejandro, no sé qué dato nos puedes dar por ese lado. Bueno, eso es uno de los datos que este año sí vemos que ha mejorado. Tras 4 años de aumento, bueno, la pobreza energética se mide principalmente con 4 indicadores. Ahora mismo solo disponemos de uno, que es el número de hogares que pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno, ¿no? Y ese indicador lleva 4 años de aumento y este año por fin se ha reducido. De nuevo, es una buena noticia porque se ha reducido y además al 17,6% y antes el año pasado era del 20,7%, o sea que ha bajado 3,1 puntos, que es bastante, pero sigue siendo un dato bastante elevado y que si lo comparamos con los datos de 2008, antes de la gran recesión, de la crisis y de todo lo que ha llovido desde entonces, pues es del triple. O sea que antes de la crisis, uno de los indicadores de la pobreza energética era 3 veces inferior al que tenemos en 2024. O sea que es verdad que ha mejorado la situación, pero seguimos en una situación que, que es mejorable. Bueno, venimos, claro, de un año donde este dato también se reduce, pero claro, ahora hemos entrado en una situación nueva porque todas las excepciones que había de quitar el impuesto especial sobre las eléctricas, sobre la generación eléctrica, todos, bueno, el IVA incluso de la factura, todo eso acaba de desaparecer, con lo cual no sé ante qué escenario nos podemos estar acercando ahora que se han revertido estas medidas, Ruth. No todo ha desaparecido, o sea, hay como medidas que eran estructurales, que lo que pasa es que se amplió su alcance, que es una de las cosas que pedimos. Y claro, pues desde APN que defendemos que estas medidas se han funcionado porque han reducido este año y aún estamos muy por encima en gasto energético de lo que estábamos antes de la crisis energética, ¿no? Antes de la pandemia, pues creemos que estas medidas de alguna forma tienen que ser estructurales y tienen que estar especialmente enfocadas
estructuras para ciudadanía, pero especialmente enfocada para la ciudadanía vulnerable, ¿no? Que además el gasto en energía, que lo dices así, parece como algo súper desvinculado de tu vida, pero que el gasto en energía es poder tener un hogar en condiciones, un hogar eficiente, llegar a tu casa y tener, y tener confort climático, ¿no? Como llegar a tu casa y poder estar a gusto, llegar a tu casa y poder cocinar, tener acceso a una cesta de la compra y poder conservar los alimentos, tener acceso a internet para formaciones, etcétera. O sea, que a veces cuando le hablamos así lo desvinculamos muchísimo de nuestra vida y tiene mucho que ver con lo cotidiano y con lo cotidiano de los hogares y la vivienda. De hecho, por ejemplo, para EAPN, todo lo que tiene que ver con derecho a acceso a energía, donde también incluimos, ¿no? Además de la electricidad y el gas, incluimos acceso a internet y agua potable, tiene que ver mucho con el derecho a la vivienda, porque es derecho a una vivienda digna, en condiciones de habitabilidad. Todo lo que pasa dentro de la vivienda y bueno, acabas de citar la cesta de la compra, que sobre todo desde hace 3 años, que fue cuando comenzó la guerra en Ucrania, esto ha sido un motivo de dolor de cabeza para un montón de familias, porque ya no podían comprar a lo mejor la misma marca que antes, tenían que cambiarse de marca o directamente tener que renunciar a determinados artículos que se compran en un supermercado porque era una de las formas que te impedía llegar a fin de mes, el simplemente salir a comprar lo necesario para comer. Sí, de hecho, ¿no? Como una de las últimas medidas que ha cumplido, porque estaba como por estado de excepción, que era el IVA súper reducido, esa medida ha cumplido. Entonces ya vemos como nuestras facturas cada vez que vemos al supermercado aumentan. Y sí, por eso, o sea, que necesitamos políticas públicas muy ambiciosas, que toquen todos los aspectos de la vida y que tengan en cuenta que el contexto no va a ayudar a que si nos paralizamos porque estas funcionan, vaya a seguir disminuyendo y podamos erradicar la pobreza. Por eso que necesitamos meterle como más energía, más alcance, más intensidad, porque el contexto no está fácil. Y sobre todo eso, para nosotros es importante que sean medidas, ¿no? Las medidas de política social creemos que benefician al conjunto de la sociedad, pero que además necesitan tener mucho foco en personas en gran vulnerabilidad, ¿no? En esas personas en riesgo de pobreza y exclusión, para que no caigan en situación de pobreza severa, porque es mucho más difícil luego. Mirando hacia nosotros, los cántabros, hemos visto que en nuestro caso sí ha empeorado el dato, que ha mejorado a nivel estatal, pero justamente en Cantabria, que además muchas veces por ser una comunidad autonómica del norte, que tiene unos datos de empleo bastante mejores que la gran mayoría de las comunidades autónomas, pues habría que pensar que aquí ese dato tendría que ser bueno y sin embargo ha empeorado el año pasado. Cuéntanos un poco por qué, Alejandro. Bueno, yo haría un matiz ahí, tampoco, no ha empeorado, sino que ha permanecido estable. Ujú. Porque la subida de 2 décimas tampoco se puede considerar que haya empeorado. Pero cierto que en un contexto de mejora generalizada, pues permanecer estable es que se puede considerar como no avanzar al menos, ¿no? En ese sentido tiene bastante que ver con un menor incremento de la renta media de Cantabria. No que no haya aumentado, sino que ha aumentado menos que en otras regiones. Todavía es pronto para profundizar en la situación de Cantabria. Y más adelante lo podremos hacer cuando accedamos a los microdatos y podamos un poco mm, escudriñar mejor qué es lo que ha sucedido, pero sí lo que vemos de momento es ese menor incremento de la renta media y lo que hace es que la tasa de pobreza pues se vea afectada porque la pobreza se ha reducido en el resto de sitios. Entonces parece que tú has mejorado menos porque el resto han mejorado más. Pero aún así los datos de Cantabria pues siguen siendo mejores que los del resto del estado bueno, viene también, es cierto, estar atentos a ese menor incremento de las rentas, que es algo que se va viendo que va sucediendo comparado con todos los años un poco de referencia, ¿no? Bueno, a mí con esto me aparece una reflexión
que es siempre la competencia que tenemos entre nosotros para ver quiénes somos mejores o quiénes somos peores, ¿no? Muchas veces bueno, el titular periodístico suele buscar el dato estatal mejora, pero el cántabro empeora, como si quisieras decir que las políticas de Cantabria lo que están llevando es a un sitio peor. Puede ser por eso o puede ser por otro tipo de factores, pero yo creo que llama mucho la atención y además da igual, ¿eh? Cuando salen datos de todas las comunidades autónomas, siempre se busca el, no, mira, es que estoy el 14º. Bueno, alguien tiene que ser el primero y alguien tiene que ser el último. Yo creo que lo que se debería de buscar, no sé qué pensáis vosotros, es que la tendencia general sea a mejor, ya sea La Rioja imbatible o Cataluña en un mal punto o Cantabria, etcétera, ¿no? Pero siempre se busca el, no, yo es que soy mejor que los castellanoleoneses y que los murcianos. Bueno, la cuestión es que las cosas vayan mejor respecto a ti mismo, ¿no? Claro, en ese sentido también tiene que ver un poco lo que comentaba antes de que hay mucho de efecto estadístico, que es verdad que te tienes que comparar con otros inevitablemente y que te comparas con otros momentos. Pero por eso comentaba que más adelante, cuando hagamos un análisis más centrado en cada una de las regiones, sí se podrá ver con más detalle qué es lo que sucede en cada una de ellas. Pero ahora mismo el efecto estadístico adultera un poco, porque estás midiendo la pobreza con un estándar, con una tasa, con un umbral que es nacional y que está sujeto un poco a los vaivenes del resto de comunidades. No es como una comparación con otro país que sí usan un umbral. En Francia usa el umbral francés y en España usamos el umbral nuestro, calcula de la misma manera, pero el límite de esa pobreza se marca a nivel nacional. Entonces, lo que suceda a nivel global acaba afectando a tu comunidad, aunque no haya pasado nada extraordinario, ¿no? Yo creo que para concluir, podríamos hablar sobre, bueno, sí, lo útiles que son, desde luego, los estudios estadísticos porque te aportan esa fotografía de cómo están las cosas, pero sobre todo el trasladar siempre hacia las administraciones públicas que la estadística que te muestra un estudio son personas, son familias, son necesidades que hay en la sociedad y que hay que atajar de la manera, bueno, que cada uno tendrá sus propias soluciones, pero por lo menos intentar afrontarlo con la honestidad de que esto es un problema a resolver. ¿Cómo lo ves tú, Ruth? O sea, es un problema a resolver, yo iría más para allá. O sea, creo que hay un consenso político en erradicar la pobreza, pero que es un consenso político que no se están tomando las responsabilidades que merece la situación. O sea, en realidad, vamos, en el arco parlamentario, como en erradicar la pobreza, hay más o menos consenso. Igual en las medidas no está todo el mundo de acuerdo, pero se podría estar. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces las medidas de erradicación de la pobreza, que son tremendamente urgentes, y que además es una deuda que se tiene con la sociedad, se llevan a un terreno político, que es un terreno legítimo, pero no para cuestiones como estas, no para cuestiones tan vulnerables como estas. Y también apelar a la institución, apelar a lo público, porque en realidad hay una responsabilidad que gobierno tras gobierno se ha tomado con la Agenda 2030 y estamos lejos de cumplirlo. O sea, que estas son responsabilidades de los diferentes gobiernos de 2000, desde la década de los 2000, desde 2015. Entonces, Y bueno, luego está el cómo se llega donde no llegan las administraciones, que exista una red estatal contra la pobreza y la exclusión social, o bueno, todas las organizaciones que nos podamos imaginar, tanto de atención a las personas que sufren exclusión o pobreza aquí, a la atención a las personas que vienen de fuera y vienen sin tener nada cerrado sobre su proyecto vital aquí. Claro, que existan todas estas organizaciones ya es una manera de las administraciones de reconocer que no tienen la capacidad de llegar a todos los sitios y lo importante que es poder llegar a todos esos sitios, ¿no? sea, yo creo que el tercer sector, las organizaciones sociales ahí juegan un papel muy importante, ¿no? De acceso a las personas, de trato individual, de apoyo sostenido, de apoyo personalizado, juegan un papel importantísimo que reconoce la administración, que
es imprescindible que este reconocimiento también se lleve al diseño y a la evaluación de las políticas públicas destinadas para estas personas y es imprescindible también que se cuente con la voz de estas personas, tanto para el diseño como para la evaluación de políticas, porque ellas saben, ellas son las que exactamente saben por qué y cómo no están funcionando o por qué y cómo no están llegando a quien no están llegando. Y además luego hay mecanismos políticos, además de que para eso estamos las organizaciones, ¿no? Que es nuestra labor y es nuestra causa, para ello estamos, pero luego hay otros mecanismos políticos. O sea, se ha hablado mucho, ¿no? De la universalidad de las ayudas a la crianza, por ejemplo. Eso es un mecanismo político para llegar, tener alcance allá donde no está llegando. De la automatización de las ayudas y buscar mecanismos para esa automatización. Es un mecanismo que te hace que dejes fuera menos gente, por lo menos, ¿no? Como que disminuyas lo que se llama el non-TICAP, la gente que tiene derecho a una ayuda y no la está percibiendo. Alejandro, si quieres ahondar en la reflexión, añadir una tuya o si se te ha quedado algún dato en el tintero que te apetezca subrayar. Yo es que mejor que lo ha dicho Ruth no lo voy a decir. O sea que... Bueno, pues entonces, si os parece, cerramos aquí esta interesantísima conversación de algo de lo que tenemos que hablar obligatoriamente todos los años, porque si hablásemos seguramente de un 3 o de un 4 o de un 5%, no le daríamos importancia a un informe como este, pero con las cifras que vemos a nivel estatal o a nivel cántabro, desde luego que es un tema de conversación importantísimo que tener siempre. Así que me queda agradeceros a Alejandro Sanz como técnico de incidencia de EAPN a nivel estatal, responsable del informe AROPE, y Ruth Caravantes, responsable de incidencia de APN también a nivel estatal. Muchísimas gracias a los dos por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias a vosotros. Un abrazo.